Buenas noches para todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor en esta noche de estar delante de ustedes para compartir esta enseñanza. Deseando que todos ustedes en esta noche también estén ahí conectados, no solamente por esta plataforma virtual, sino en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe, y vamos a iniciar con una oración en esta noche. Bueno, Mario, me dirige por favor en oración, si están amables. Padre de gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias. Pedimos, Señor, que tú seas direccionándonos, Espíritu Santo, que todo En lo nombre que de hable Jesús. tu Hijo Luis, Señor, bendito Dios, el profesor, Gracias. Señor, sea inspirado por ti, mi Señor, y En el que nombre de Jesús. llegue a nuestros corazones, Señor, que baje de tu corazón a nuestros corazones, En el nombre de Jesús. y que este tiempo sea de mucha edificación en el nombre de Jesús. Te En el damos nombre de Jesús. gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Mario. Con mucho gusto. Bueno, hago mi presentación de manera formal. Luis Eduardo Correa Ramos, quien le habla, egresado del Instituto Bíblico Cuadrangular de Calazán, de la promoción del hermano Mario. Le doy gracias a Dios porque hoy me concede nuevamente estar con ustedes para llevar esta parte, este módulo de capacitación a través de los libros históricos. Bueno, profesionalmente soy abogado, estoy haciendo otra especialización en Derecho Procesal, ya hice una en Derecho Marítimo Comercial, estoy trabajando como pastor en la Iglesia Cuadrangular de CNT, también soy defensor de derechos humanos y soy director ejecutivo de una fundación defensora de derechos humanos, cuya casa matriz está en Toronto, Canadá, y en este momento pues estamos trabajando en algunos asuntos de apoyo a los hermanos que están en situaciones de crisis a través de las situaciones que cotidianamente se presentan, y como pastor pues y consejero y además asesor jurídico pues le ayudamos en derechos de peticiones, tutelas y algunos casos de orientación para ya acciones de por la vía ordinaria. Y en este caso pues ya como ministro de culto estoy con ustedes para llevar este estudio. Así que vamos a dar inicio y le pido al hermano Mario que por favor ahí, correcto. Este material es un poco extenso, por lo tanto yo voy a hacer de manera sintetizada comentarios toda vez que lo que hay para estudiar. Creo que ya ustedes recibieron su material oportunamente, tuvieron una semana para ojearlo, estudiarlo. Así que se requiere de su apoyo decidido y su deseo de aprender de la palabra cada día más. Agradezco a ustedes por estar aquí, porque la verdad es que hoy es un día que nuestra selección está en un partido, y el hecho de usted darle la prioridad a la palabra, darle la prioridad al Señor a este estudio, es muy importante. Así que dicho lo anterior, comencemos entonces con la ayuda de introducción. Y dice que esta guía introductoria trata del contenido de los libros históricos para su estudio y una mayor comprensión. Saltamos la importancia de cada libro y su contexto histórico en el que se desarrollan los eventos del libro de Josué, libro de Ruth, Jueces, Ruth, Samuel, primer y segundo libro, Reyes, primer y segundo libro, Crónica, primer y segundo libro, Edra, Nehemías y Esther. Esperamos con el favor de Dios poder completar estos libros y dejarle a ustedes como el deseo de seguir profundizando sobre ellos por razones de tiempo, como les dije anteriormente. Es posible que no alcancemos a abordar todo el material, pero aquí hay que ser autodidacta y gestionar el tiempo necesario para dejar espacio de tiempo para dedicarnos al estudio. En donde cada autor de estos libros narra e interpreta los acontecimientos del pasado desde una perspectiva teológica, profética, y que van entrelazados de manera secuencial entre ellos. Vemos cómo la línea de tiempo nos permite a nosotros conectar un libro con otro. Damos gracias al Espíritu Santo porque Él en todo tiempo pues,
sabía que esto era necesario para que nosotros, los que estudiamos la palabra, podamos conectar unos acontecimientos con otros y podamos seguir esa línea de tiempo. Y que además esto nos permiten a nosotros, nos dejan ver el plan divino de salvación, muy a pesar de ser escritos en diversos tiempos. A Jesucristo lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en cada libro que nosotros leemos, encontramos en uno de sus apartes el plan de salvación, que es el propósito divino. Ya habiendo ustedes estudiado los primeros 5 libros, es importante que repasen también el libro de Deuteronomio para que tengan una mejor comprensión de estos libros históricos, porque sin duda alguna son determinantes para poder entender mucho más los libros históricos y así sucesivamente los demás libros de la palabra. Y que veamos cómo el Señor en el lapso de tiempo fue dejando huellas y fue dejando pasos para que nosotros camináramos sobre ello y podamos entender el plan de salvación para cada uno de nosotros en busca de la restauración del pueblo que está dentro de la promesa. Y damos gracias a Dios porque hoy nosotros estamos dentro de esa promesa. Siga mi hermano Mario con la siguiente ayuda, por favor. Ok, entonces encontramos que el libro de Josué comprende desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Aquí encontramos la historia de la conquista de la tierra prometida y la vida del pueblo de Israel en Canaán. Cuando pasamos al libro de Jueces, encontramos los hechos sucedidos desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía. Vale la pena resaltar que Josué, un muchacho inexperto en la guerra, empieza a curtirse como comandante general del ejército que Dios le entregó en el desierto a Moisés, y él como segundo comandante del mismo. Durante ese paso por el desierto llegó el momento en que él tenía que enfrentar la dura batalla en el campo, en el escenario. Por esa razón podemos resaltar que Dios siempre le dijo que no temiera, porque no era fácil enfrentarse a muchos ejércitos, no era fácil enfrentarse a muchos enemigos y cumplir el propósito divino de poder conquistar la tierra prometida. Entonces, así vemos cómo Dios cumple su propósito a través de Josué y también va desencadenando lo que más adelante encontramos en el libro de los jueces, y luego pasamos a ver el libro de Samuel. Primero y segundo de Samuel narran la historia que da inicio a la monarquía con el rey Saúl, como ya ustedes lo leyeron en el material, pero también leemos el descalabro que él tuvo y su caída por la mera desobediencia que da paso a David. Bien, aquí vale la pena resaltar que la desobediencia es aquella cosa que a Dios le repugna, es aquella actitud, aquellas acciones que a Dios le desagrada, porque la desobediencia es el paso siguiente a la rebeldía. Van concatenados, la rebeldía con la desobediencia, y por esta razón el pueblo de Dios padeció. Bien, seguidamente vemos entonces en el libro de Reyes que se relatan los hechos del reinado del rey Salomón, que trajo un periodo de paz, y también vemos la división del reino y el destierro del pueblo exiliado a Babilonia. Vale la pena entonces, mis amados hermanos, repasar con detenimiento el libro de los Reyes y vemos cómo Dios en cada uno de ellos hizo una obra de manera particular con el fin de reflejar el propósito de Dios de manera general a través de su pueblo. Bien, pasamos el libro de las crónicas. Como ustedes ya han leído algunas crónicas, encontramos entonces que varias de las crónicas hablan de los reyes, libro primero y segunda, pero también encontramos en crónicas algunos aparte del libro de los libros de Samuel, que traen a colación en alguna de las crónicas. Aquí vemos las narraciones que se desarrollan en cada uno de los reyes, logros, como también su derrota, su idolatría, como el cumplimiento de las profecías hasta su liberación por parte del rey Ciro. Este desarrollo lo encontramos con mayores detalles en el libro de Éxodo, con su consecuente regreso a Jerusalén, ya en este paso de volver a la tierra de donde habían salido, o habían sido expulsados o extraídos justamente por la desobediencia, y que Dios permitió que reyes paganos tomaran el dominio sobre el pueblo escogido de Dios, justamente por
la desobediencia o la rebelión contra Dios al caer en la idolatría. En el libro de Nehemías encontramos entonces el avance de este primer paso que da Esdras ya con el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Y en Nehemías vamos a encontrar la reconstrucción del templo, de la ciudad y la reforma religiosa de aquella época. Recordemos que aconteció en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, cuando regresa a sus hermanos y conversa con Hanani, y le cuenta los detalles de cómo se encuentra en la ciudad de Jerusalén y cómo se encuentran los muros que protegían a la ciudad. También encontramos entonces en el libro de Nehemías que a pesar de que van en secuencias históricas, son particulares por la narrativa literaria. Encontramos también episodios similares como diferentes, que al final se observa la trazabilidad, o sea, los conectores del libro de Deuteronomio que se unen al libro de Nehemías. Se sugiere al estudiante de los libros históricos que para mayor comprensión del contenido de ellos, se hace necesario estudiar y comprender el libro de Deuteronomio, como le dije anteriormente, porque ahí encontramos la ley y el fundamento de lo que encontramos en los libros históricos. Tenemos para resaltar que Nehemías era un hombre de confianza del rey Artajerjes y también un hombre fiel a su Señor, pero también fiel a Dios y temeroso del Señor. Él sabía y conocía el propósito por el cual Dios lo había llamado y entendía la situación que vivía su pueblo, por lo tanto, no fue ajeno a tomar una posición de restaurar esa relación del pueblo con Dios y asumir este liderazgo que también lo llevó a adoptar una posición militar en defensa del pueblo de Israel y la reconstrucción del templo, de los muros y las puertas de los mismos. También le dio estrategia. Nehemías, en un momento lo vamos a ver, un hombre estratega y también fue un hombre con mucha inteligencia y sabiduría, pero no solamente se quedó con la inteligencia, sino que también hizo contrainteligencia. Bien, entonces, así se facilita la comprensión de la historia, sus usos y costumbres del pueblo de Israel. También encontramos ya, entonces, al final de estos libros que vamos a estudiar, el libro de la reina Esther, donde se narra la intervención ante el rey Asuero en el favor del pueblo judío para impedir que este fuese terminado. Como ya sabemos, entonces aquí hay tres personajes importantes después del rey, que son Mardoqueo, Esther y Amán. Yo creo que ustedes ya conocen esto. Bien, se sugiere que dentro de los libros, como estudiantes que somos, debemos tener en nuestra biblioteca el libro de usos y costumbres del pueblo de Israel para conocer un poquito más sobre la situación del pueblo. Bien, entonces ahora pasamos a la siguiente ayuda y vemos el libro de Josué. Ya entonces entramos después de esa introducción a ver algunos apartes del libro de Josué. Quiero hacer aquí un paréntesis primero para conocer si hay alguna pregunta al respecto. Y mi hermano Mario me confirma cómo me están copiando, porque como hay un ambiente de folclore al lado por el partido, me gustaría saber si hay alguna interrupción. No, mi hermanito, está todo muy bien. Muchas gracias. Ok, Gracias. muy amable. Bien, entonces a los estudiantes, si alguien tiene alguna inquietud, me pueden manifestar cómo vamos hasta este momento y el estudio. Ok, bueno, no habiendo entonces ninguna pregunta, seguimos adelante. Bien, en el libro de Josué encontramos que de todos los israelitas que salieron de Egipto, ustedes bien lo conocen, ya lo han estudiado, es uno de los primeros libros que entra uno a estudiar con pasión, después uno lee la historia del pueblo de Dios por el tránsito en el desierto. Vemos que con la muerte de Moisés, entonces queda al mando del pueblo Josué. Y yo sabemos que Josué fue un hombre que siempre fue temeroso de Dios. Y vemos a Josué entonces durante el éxodo, que solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Como le dije, Josué usó esa capacidad que Dios le dio para
poder llegar hasta donde Dios se lo permitió, usando la sabiduría divina, la inteligencia, la prudencia. Y de esa manera Dios usa a Josué para conquistar a Canaán. Ustedes bien saben, Canaán, la tierra prometida. Josué fue un hombre que guió al pueblo en su nuevo hogar o a su nuevo hogar en la adoración a Dios. Un hombre adorador por excelencia. Y si en algo nosotros hoy en día como estudiantes podemos provocar milagros, es a través de la adoración. Nosotros sabemos que a través de la adoración Dios se mueve. Y esa adoración que nosotros vemos fue la que él llevó a cabo durante su periodo de guerra, durante su periodo también de paz y durante su administración o gobierno que tuvo con el difícil pueblo de Israel. Ustedes bien saben que de esa generación solo pasaron al otro lado Josué y Caleb. Bien, el libro fue escrito entre los años 1400 a 1375 a.C. Y el libro, como ya les dije antes, trata de la conquista de la tierra prometida posterior a la muerte de Moisés, cuando Moisés le encomienda a Josué la misión. En Josué entonces encontramos el avance que se va narrando por el paso al río Jordán, la destrucción de Jericó y las batallas en Jai y Gabaón, así como el reparto de la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Bueno, tengamos claro que de las 12 tribus, solo 11 recibieron el reparto de las tierras, porque ya ustedes saben qué acontece o qué aconteció con la tribu de Leví. Siguiente ayuda, hermano Mario. Bien, entonces las promesas que encontramos en el libro de Josué que Dios le dio al pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés solo se cumplieron con Josué. Y en esa actitud de dependencia de Dios y de adoración, de sumisión y de obediencia, esa obediencia de vida que determina la vida de los hombres de Dios, los hombres que siempre estamos en la lucha, en busca de la conquista para llegar a la victoria, vemos cómo Dios cumple su promesa. Bien, entonces esas promesas fueron la entrega de la herencia a esa tierra que Dios le entregaba al pueblo con abundante producción, provisión continua, paz y reposo. Estas llegarían si el pueblo se mantenía en obediencia. Bien, entonces vemos que la obediencia es clave para ser bendecido y voy a seguir reiterando esta parte con docente de esta materia por la obediencia y la sumisión, la subordinación a Dios nos trae a nosotros un alcance de esa bendición eterna que se refleja a través de la prosperidad o bendición en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, al final del libro de Josué, vuelve a reiterarle sobre la vida de obediencia en el capítulo 22. Pero yo me permito para ustedes y les pido a los que tengan su Biblia a la mano, porque quiero que resalten algo muy importante, de que Josué, como adorador, y siendo consciente de la gran responsabilidad que Jehová Dios le entregó, una encomienda que él no podía tratar de cualquier manera, sino con el mayor respeto y devoción, porque sabía la misión que Dios le había encomendado. En el capítulo 24, en el discurso de despedida de Josué, Josué hace una advertencia muy reiterativa, pero también muy decisiva para el pueblo. El versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta palabra, esta porción tiene que quedar firme en nuestras vidas hoy día, porque vamos a encontrar personas que aún creyendo que viven bajo la obediencia a Dios, vamos a encontrar personas tibias, y a nosotros nos compete como estudiantes de la palabra recordar en nuestras prédicas, en nuestros sermones o en la evangelización que hagamos, que en estos tiempos estamos para hacer propicia esta palabra en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. En pocas palabras, o en el costeñol nuestro,
Moisés lo que quiso decirle al pueblo fue, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi familia le serviremos siempre a Jehová. Y así sucesivamente yo quiero que ustedes, eso no se lo voy a dejar como tarea, pero sí como una sugerencia de que lean esta parte final del versículo 14 en adelante. Porque el pueblo le manifestó en diferentes ocasiones, como vemos en el versículo 21, en esa conversación del discurso, Josué deja unos espacios en los cuales interactúa con el pueblo. Y en el 21 vimos la manifestación del pueblo cuando le dice a Josué, no. Cuando Josué le dice, el pueblo entonces dijo a Josué, ¿pero qué le dijo? Con base en el versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis amados hermanos? Porque el pueblo fue reiterativo en servir a Jehová. Versículo 24. El pueblo respondió nuevamente. Cuando nuevamente le dice Josué, quitad de entre vosotros ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Amados hermanos, nosotros como estudiantes de la palabra tenemos que mantener firme esta palabra hasta nuestros días, porque el pueblo va a seguir respondiendo a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, pero encontramos muchos hermanos hoy en día que no tienen la convicción en quien han creído. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los insucesos, cuando viene la crisis, se olvidan de que Dios ha hecho un milagro en su vida y es haberle dado la vida eterna. Y entonces el pueblo sigue respondiendo y así sucesivamente. Jehová nuestro Dios es Dios y a él serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué, versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día cuando se está despidiendo y les dio estatutos y leyes. Entonces mire que aparte de Josué ser un guerrero, conducir al pueblo por los caminos del Señor. Hay un hermano que tiene el micrófono abierto, por favor, lo puede cerrar. Le dio estatutos y leyes, pero mire más tarde qué acontece cuando ya vamos a pasar al libro de los jueces. Vamos a encontrar hombres que volvieron a inclinar su rostro ante los dioses ajenos. Esos mismos dioses a los cuales le está haciendo la observación Josué de que no se vuelvan a él. Entonces vemos en la parte final. Ok, la ayuda dice, si tomamos el libro de Josué como historia, la ayuda siguiente, por favor. Si tomamos el libro de Josué, lo miramos como una sola historia de la forma como Israel conquistó y repartió la tierra a Canaán, no habríamos justicia, no haríamos justicia al propósito del libro. La finalidad de esta lucha era que Israel descansara en su tierra. Dios, que es Dios de paz, vemos cómo siempre prometió la paz para el pueblo. Israel vivió un momento de paz cuando Salomón tomó el poder. En el tiempo de David fue un tiempo de guerra, pero cuando llegó Salomón hubo paz. Me adelanto a esa parte. Bien, Canaán es un tipo de descanso celestial de gloria eterna reservado para los hijos de Dios, para nosotros. Josué mismo debe considerarse como una figura de aquel Josué postrero. Josué es el nombre en hebreo de Jesús, en quien el pueblo de Dios recibe el descanso perfecto. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios nos ha llamado a vivir en el Canaán que Dios ha preparado para nosotros. Pero a nosotros nos corresponde hacer el esfuerzo para permanecer en la paz de Cristo, aun cuando nuestros enemigos se levanten contra nosotros. Siguiente ayuda, por favor, hermano. Bien. Ya voy a pasar la hora. Sí, correcto. Entonces, terminamos el libro de Josué con este breve resumen. Entonces, antes que el hermano Mario me proyecte la otra ayuda, hago aquí un compás de espera
para que si algún hermano tiene alguna pregunta al respecto, aquí estoy con mucho gusto. Y si no, avanzamos, ya que desafortunadamente el tiempo es corto. Bueno, entonces yo voy a preguntar al hermano Daniel Edgardo Guerrero. Mi hermano Daniel, hasta aquí, ¿cómo va con esta primera parte? Hermano Daniel. Hay alguien que tiene un micrófono abierto como si estuviera escuchando el partido. ¿Quién será? Hermano Luis. Yo sí le pido respetuosamente a la persona que está viéndose el partido, entonces que se desconecte de la clase o se vea el partido. O si es que en la casa se están viendo el partido, entonces que se ubique en una parte donde no interfiera, por favor. No, mi hermano, por acá no, por acá nada, mi hermano. Yo acabo de entrar ahorita porque no estaba ni a señal. Acá no, acá el micrófono está cerrado. Muchas gracias, disculpen. Ok, entonces le traslado la pregunta a la hermana Flor Duque. Hermana Flor. Paso entonces a Luatani. Amén. Mi hermanita, hasta aquí, por favor, compártame cómo va en este momento de la instrucción, de la clase, de la enseñanza. ¿Alguna observación, comentario? Me parece, pastor, esta enseñanza muy enriquecedora. Vemos en Josué a una persona digna del Señor, una persona muy temerosa del Señor. Y aprendemos en este libro que si nosotros somos obedientes al Señor, siempre nos irá bien. Y tan hermoso es que Dios le permitió entrar a la tierra prometida. Amén. Gracias, mi hermana, muy amable. Bien, de esta manera entonces vemos cómo Dios respalda a su siervo, lo que dice la hermana Flor, totalmente de acuerdo. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros, en este deseo de siempre avanzar y no quedarnos detenidos. Josué nunca se detuvo, él sabía el propósito por el cual Dios lo llamó y él debía cumplir completamente el propósito por el cual Dios lo había llamado para repartir la tierra. Tanto así que vemos cómo él murió en paz, en la paz del Señor, dedicándole su familia al Señor y vivió 110 años. Bien, dicho entonces lo anterior, vamos al siguiente libro. Gracias, mi hermano Mario, muy amable. Para efectos de permitir participar, voy a dar la oportunidad a Sarisa. Sarisa Villa. ¿No está Sarisa? Yoreli González, por favor. Que me apoye con la lectura de esta siguiente ayuda. Hola. Paso el hermano Pedro Daniel, por favor. Buenas noches, pastor. Soy Marcela Bustamante. Si desea la leo. Por favor, gracias, muy amable. Bueno, pastor, en el libro de Jueces entramos un nuevo periodo en la historia del Antiguo Testamento. El haber recibido la tierra bajo el manto de Josué fue el paso final en el periodo del establecimiento teocrático. El pueblo comienza a dividirse entre las 12 familias, además las que les correspondían a Josué y a Caleb. Moisés les había prometido a ellos que tendrían sus propias tierras,
porque fueron los únicos que dieron visión positiva de la orden que Dios había dicho de cruzar. Esta es una de las etapas más difíciles del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ya que al principio era la conquista, la división de las tierras. Es una época difícil porque el gran líder Moisés no había podido entrar a la tierra prometida. Al suceder Josué, conquistan, demostrando así más liderazgo militar que los llevó a la victoria, lo que posiblemente deja ver que Josué no tenía muchas capacidades administrativas como las tenía Moisés. Cuando muere Josué, reina el caos, ya que nadie fue preparado para seguir la tarea. La tarea de Josué fue conquistar toda la tierra, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y tomar toda la franja y así lograr conquistar un 80% del territorio. Muere Josué y comienza una etapa de desintegración social y política. Esto es para los años 1200 a 1000 antes de Cristo. Listo, pastor. Terminé. Muchas gracias, mi hermana. Bien, entonces cuando nosotros vamos al libro de Jueces y encontramos en el capítulo 1, cuando dice Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Miren que ese temor y ese deseo por consultar a Dios lo manifiestan Simeón y Judá. El versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra el enemigo, el cananeo? Consultan al Señor. Si bien no había un liderazgo establecido o dejado marcado, Dios quería restaurar nuevamente esa relación directa como la tenía con Josué. Ciertamente no había un caudillo, un líder preparado para que asumiera ese rol. O sea, no se pasó la antorcha de manera directa como si lo hizo Moisés con Josué. Pero vemos aquí ese rasgo de aprendizaje que entre Judá y Simeón subieron al monte y el Señor le responde, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, cuando Dios le confirma esta palabra, empieza a desatarse o a desencadenarse las luchas por tomar la posesión total y completa de la tierra que le había sido repartida, pero que no había sido tomada en posesión firme o completa. De esta manera, entonces, se desenlazan las guerras que más adelante veremos, pero cuando el pueblo baja, digamos, la guardia, y hablando en términos militares, el enemigo se le crece. Pero cuando hablo de bajar la guardia, hablo de que el pueblo nuevamente volvió a las prácticas paganas. Josué le había dicho que no volviera a ver o a mirar a los dioses ajenos, que no estuviera delante de él. Y vemos cómo en el transitar de los jueces, hubo jueces que tuvieron temor de Dios, pero también encontramos jueces que fueron perversos. Sin embargo, Dios nos permite a nosotros restaurar esa relación, porque cada vez que el pueblo fallaba, el pueblo de Israel se humillaba delante de Dios y nuevamente volvía a la presencia de Dios a restaurar esa libertad y a traer paz en su vida. Sigamos entonces con la ayuda siguiente. Entonces vemos en esta ayuda el nombre de juez en hebreo, Sefetín, correcto, Sofetín, cuyos significados son los héroes o caudillos, guía, dirección, gobierno. Traduce la palabra hebrea. Entonces, la idea original de esta palabra era gobernar y no de impartir plenamente justicia, y lo encontramos ¿dónde? En Jueces capítulo 2, versículo 17, que a la letra dice 2:16 y 17.
Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Ya le había dicho por qué la mano de los que despojaban al pueblo de Israel se había crecido contra ellos, porque habían vuelto a sus prácticas de idolatría. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que tuvieron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo la consecuencia del pecado, de la idolatría, de la desobediencia, de la rebeldía, hace que Dios se aire con su pueblo. Y de esa manera Dios reacciona para que su pueblo despierte. Por eso el libro de los jueces nos permite a nosotros también valorar su contenido para que nosotros saquemos esas lecciones aprendidas del pueblo de Israel y no estar cayendo y volver a subir. Cuando nos toque a nosotros la posición de restaurar un hermano, restaurar una congregación, restaurar una familia, podamos nosotros acudir a estas palabras, acudir a estas escrituras y ayudar a aquellas personas que viven en la necesidad. Jueces es una reacción de Dios a la necesidad del pueblo. Entonces vemos que cuando el pueblo clama a Dios y pide a Dios, Dios le manda a los jueces. Y en el capítulo 3 vemos a ese juez. Ya lo vamos a leer. Entonces después de los jueces viene una monarquía. Así como Dios reaccionó para el pueblo darle jueces, también hay un momento en que ellos ya no quieren jueces, sino que quieren reyes. Entonces, así como Dios reaccionó para darle jueces, como Dios le da jueces y ellos no obedecen al pueblo, hay un momento dado de que surge la monarquía como reacción de Dios a la necesidad del pueblo que pide su rey, pero Dios quería tener la relación directa con ellos, pero ellos quisieron tener un rey. ¿Por qué? Porque miraron a su alrededor y a su alrededor que había pueblos paganos que también tenían rey y ellos querían ser igual. Entonces dejaron a su rey de reyes y señor de señores, que era su Dios, Jehová de los ejércitos, por querer tener un rey terrenal. Seguimos con la lectura de la ayuda. Entonces los jueces fueron los sucesores de Josué, que por una etapa de 200 años aproximadamente estuvieron impartiendo defensa, impartiendo también autoridad, administrando el pueblo, bien o mal, algunos lo hicieron. Pero yo quiero resaltar en el libro encontramos a un juez, antes de ir con la lectura, a un juez llamado Otoniel. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 9, que entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, venía en esa raíz la línea militar, la observación de Otoniel a través de Caleb y también de Josué, de ver que él estaba en capacidad y habiendo sido escogido por Dios, dice la palabra que cuando el pueblo fue librado de sus enemigos por la mano de Otoniel, el pueblo vivió en paz durante 40 años. Esto es lo que Dios quiere tener para nosotros. ¿Y por qué hasta 40 años? Porque después de los 40 años, cuando Otoniel dejó de impartir el gobierno, hacer justicia, administrar a la nación o al pueblo, que todavía no era nación, Dios le dio paz. Y nosotros también tenemos que aplicar esta palabra en nuestra vida. Dios nos trae paz. Entonces encontramos en ese versículo 9 cómo Dios, en medio de la situación difícil, nos manda a nosotros esa oportunidad. Y hoy en día tenemos que descubrir dónde está ese Otoniel en nosotros, que nos dé paz, esa paz verdadera y duradera que Dios quiere siempre dar. Bien, encontramos entonces otros jueces como Débora, como Gedeón, como Sansón, como Jefté. Tienen 2 o 3 capítulos que hablan de ellos. O sea, en el transcurso del libro encontramos de ellos, así como de otros jueces y las acciones de ellos mismos, cómo liberaron al pueblo, cómo desarrollaron batallas y muchas enseñanzas que a través de este libro vamos a encontrar, como la enseñanza de Débora cuando terminó con la vida de Císara,
Y en el caso de Débora se dice que se distingue como una profetisa que gobierna el pueblo y atiende a quienes le solicitan mediación en caso de litigio. También, quizás Débora es la única líder en esta etapa que junta los dos conceptos de la palabra jueces y administra justicia y gobierna. Y entiéndase que además es profetiza. Entonces Dios usa a esta mujer de una manera impresionante. También encontramos a Gedeón, un campesino que es llamado para una tarea muy importante. Luego tenemos a Sansón. De Gedeón hay mucho que aprender, como también de Sansón, cómo fue usado por Dios, cuando se dejó usar por Dios, pero también cómo se dejó caer en manos de la carne, hasta el punto que perdió la gracia de Dios. Entonces podemos decir que quien es celebrado por su gran fuerza y su gran fuerza física, como en este caso Sansón, que con una quijada, una quijada de un animal muerto, de un asno, pudo destruir a miles de oponentes. Entonces, ¿cómo usó Dios a un hombre escogido por él con una quijada derribar a tantos enemigos? Pero mire que en dos brazos quedó él tendido a expensas del enemigo. Y esta fue la mujer filistea llamada Dalila. Entonces destruyó la vida de un hombre escogido por Dios. Bien, asimismo también encontramos a alguien muy particular, hijo de una prostituta, Jefté, que al parecer fue capitán de una banda de malhechores antes de ser juez, pero también tenía unas cualidades para la guerra. Entonces vemos cómo la gracia y la autonomía de Dios, su soberanía, escoge a quien Dios quiere y a quien a él le place. Sigamos, por favor. El propósito del libro de Jueces es triple: es histórico, es teológico y es espiritual. En lo espiritual, el libro describe los acontecimientos ocurridos en el periodo específico de la historia de Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. Pero en la teología encontramos que se destaca el principio establecido en la ley de que la obediencia trae consigo paz y vida, la desobediencia, opresión y muerte. Por otra parte, señala la necesidad de una monarquía centralizada y hereditaria en Israel. En lo espiritual encontramos entonces en el libro de los jueces que muestra la fidelidad del Señor a la promesa de su pacto. Cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba a los líderes llenos del poder de su espíritu para liberarlo de los opresores. Siguiente ayuda, hermano Mario, por favor. Ahora, el autor del libro de Jueces es anónimo. Lo que se deja ver es que pudo haber sido un hombre que estuvo en actividad durante los primeros años del reinado de Saúl, o sea, antes del 1020 de Cristo. También debe haber sido un profeta, desde el momento en que en la Biblia hebrea Jueces ha sido colocado en la división profética del canon, como un libro profético. Por otra parte, la tradición judía identifica a Samuel como el autor de Jueces y Ruth, según el Talmud judío. Siguiente ayuda. En el contenido general, el libro de Jueces encontramos tres secciones principales: un prólogo, un cuerpo principal del libro y un epílogo. Entonces podemos decir que en el prólogo, que va del capítulo 1, el versículo 3, 1 y el 3:6, presenta el escenario histórico donde se desarrollan los relatos que siguen, como la conquista incompleta de la tierra prometida, cuando le leía ya la situación entre Simeón y Judá cuando consultan al Señor quién subirá primero. Y también vemos que el castigo del Señor por la infidelidad de Israel al pacto, el que hicieron con Josué antes de que Josué falleciera. Recuerden el discurso de despedida de Josué. Así como las rebeliones de Israel en los primeros siglos en la tierra prometida. Y muestra cómo Dios se relacionó con su pueblo durante ese periodo. Ahora, en el cuerpo principal del libro, del capítulo 3 al 16, encontramos la apostasía, la opresión, el arrepentimiento y la liberación del pueblo de Israel. En el epílogo, capítulo 17 al 21, dos historias
se añaden como el epígrafe. La primera ilustra la corrupción de la religión en Israel y la segunda ilustra la corrupción moral al grado de llegar a un estado deprimente en donde se desnaturalizó la esencia de la creencia del pueblo de Dios en ese Dios que le gobernaba con Moisés y que le gobernaba con Josué, y olvidaron lo que Dios le había prometido. Entonces ahora ellos tienen que someterse a las consecuencias de su pecado por haberse apartado de Dios, de sus preceptos, de sus leyes y estatutos. Entonces, en la ayuda que tenemos presente, encontramos que sobre la naturaleza del contenido del libro de los jueces, encontramos que el libro se relaciona con la fidelidad de Jehová se traduce en la unidad nacional. La infidelidad produce la separación entre las tribus, las cuales están a veces en enemistades entre sí. Encontramos también que la fidelidad de Jehová da para resultado la completa posesión de Canaán. La infidelidad se convierte en la opresión para las otras naciones. O sea, la tesis y la antítesis. Y en la última parte, el numeral 3 dice, a través de la historia irregular de Dios, de Israel, Dios es fiel. Dios es fiel a qué? Al pacto que Dios hizo con su pueblo. Y muestra su misericordia para su pueblo con el paso del tiempo. Y la sigue mostrando hasta el día de hoy para con nosotros. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera. La suerte de Israel dependía directamente de su relación con Dios. Si Israel lo seguía, todo marcharía bien. Si no, todo marcharía mal. Así tiene que ser con el pueblo de Dios. Marchar bien para que siempre nos vaya bien. Quizás no siempre lo vemos con tanta claridad, porque la bendición o la opresión podrán ser una forma espiritual en vez de material. Pero si es un hecho indiscutible, que el requisito de toda bendición es la obediencia a Dios. Dios demanda obediencia. Por eso él dice, obediencia quiero, no sacrificio. Después de la obediencia, el sacrificio es aceptado por el Señor. Por eso, hoy en este tiempo nos manda a ponernos de acuerdo primero con nuestro prójimo y después con él. Ir ante el altar después de habernos puesto a paz con nuestros semejantes. Bien, la aplicación que podemos darle a este libro y al libro de Josué para nuestra vida es que ilustra la desastrosa consecuencia de apartarse de Dios. Si ellos hubiesen seguido lo que pactaron antes que Josué hubiese fallecido, tal como lo prometieron delante del Señor, no hubiesen vivido las consecuencias desastrosas por las que pasaron. Entonces, adoptando prácticas de idolatría, la idolatría separa a Dios de nosotros. El pecado separa de Dios. El Señor requiere consagración de parte de su pueblo. Y estamos para eso, para alabanza y gloria de su nombre. Para eso hemos sido llamados. Permítame un momentito. Cuando cometemos pecado, el Señor nos reprende en su amor hasta que volvemos ante su presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Él, el Señor responde fielmente, nos perdona, nos libera y restablece la comunión con nuestros hijos. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador. Él es capaz de hacer cosas imposibles. El Señor responde al llanto de un corazón arrepentido. Él es fiel y su amor es constante. Por eso nos dice en su palabra, con amor eterno nos ha amado, por lo tanto ha prolongado su misericordia. Hasta el día de hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Bien. Amén, pastor. Con esta ayuda entonces terminamos esta clase de manera sucinta, deseando yo como docente de que ustedes se esfuercen un poquito, lean el material que es extenso,